Okay. Hola, bienvenidos a un nuevo live. Hoy día, jueves 8 de abril, vamos a conversar un poco sobre competencias educativas esenciales, hablarles un poco sobre conceptos, definiciones y un poco sobre el libro que estamos trabajando. Bueno, el plan de la charla de hoy es introducir lo que es el método del árbol neurodidáctico, que pueden visitar en arbolneurodidáctico.com. Es el blog de lo que es la app de Nikits. Y bueno, Nikits, al ser un sistema de recomendación de programas educativos, tiene que tener una metodología para recomendar estos programas. Y nosotros hemos pasado el último año haciendo investigación y desarrollando cómo este árbol neurodidáctico ayuda a recomendar mejor programa según las necesidades de cada niño. Entonces, este árbol se divide en varias secciones en base a la capacidad humana. Y la primera, o el primer punto de este método que vamos a explicar hoy, es el de competencias educativas esenciales. Así es. Sí, el término competencia, como soy más de la parte educativa, ese término comienza a partir de la década de los 50 con la teoría de Noam Chomsky, que él habla un poco él incursiona en el término de competencia lingüística. Él habla un poco sobre, hace referencia al conocimiento formal y abstracto que tiene que ver con los principios que regulan ¿cómo se llama? El sistema lingüístico. Vamos a tener live. Okay, hola a todos los que se unen. Hola a todos los que se unen. ¿Por qué elegimos competencias educativas esenciales? Y uno de los principios de la metodología que estamos desarrollando en el libro es que queremos que sea algo universal. Entonces tuvimos que regresar a través de todas estas teorías de, como explica Carla, Noam Chomsky, lingüística, principios universales, y enfocarnos en el desarrollo natural del ser humano. Bueno, al ser mi perfil antropólogo por profesión y carrera, y luego, bueno, en la parte tecnológica como el desarrollador y el aspecto tecnológico, he podido vincular un poco estos dos mundos y empezamos a hacer un estudio de lo que es la neurociencia computacional, de forma natural, cómo las civilizaciones humanas iniciaron su desarrollo cognitivo. Y todas las teorías apuntan, modernas y antiguas, todas están de acuerdo que es el lenguaje, es la lingüística, es este aspecto o esta competencia, la primera que empezó a surgir, primero a nivel oral y luego escrita en la sociedad humana. Bien, entonces, antes de avanzar, sería bueno repasar rápidamente qué es una competencia, porque hay mucha literatura sobre el tema y las personas tienen conceptos distintos, sobre todo en educación. Yo, bueno, investigando, a mí me gusta siempre ir a la etimología del concepto, y competencia viene del prefijo con, que significa entero, junto, pero el verbo petere, que tiene que ver con lograr una meta, alcanzar un objetivo. En ese caso, una competencia es el desenvolvimiento exitoso de una persona en un ámbito de la actividad humana, y podemos resumirla como que se compone de capacidades, una aptitud y una disposición. En ese sentido es mi capacidad para lograr algo, pero también mi disposición y la actitud que tengo hacia lograrse algo. Y en el aspecto educativo, bueno, entonces empezamos a desarrollar diferentes competencias. En cuanto al ámbito educativo, yo lo enfoco más a la parte de las teorías cognitivas, que ellos hablan un poco sobre lo que tiene que ver los saberes de ejecución, que tiene que ver con el saber pensar, el saber hacer. Entonces, sí, me voy más por esa área de esas competencias que he visto yo en el área educativa, que tiene que ver más con la parte de crear, de que el niño tenga esa capacidad de potenciar su aprendizaje de manera autónoma. Sí, hay gente que incluso habla de que la competencia y la capacidad es algo genético. Yo no estoy tan de acuerdo con ese aspecto de que esto es algo genético ya, sino que creo más en la teoría de flexibilidad que no en desarrollo. Sí, o sea, tienes una inclinación y una disposición a ciertas cosas, pero creo que estas se van entrenando. Entonces, si bien mencionaste que en la educación está esto del saber hacer, saber pensar, también está el aspecto de las competencias digitales, sociales, culturales, pero nosotros en medio de todo esto decidimos, bueno, vamos a ir hacia atrás y vamos a desarrollar en nuestro método cuáles son las competencias esenciales. Así que empezamos con, de nuevo, una teoría que viene un poco evolutiva, ¿no?, del ser humano, y decidimos ir a estos principios primero, como habla Elon Musk, ¿no?, de ir a esos principios primarios desde el punto de vista como de la física.
Entonces, las competencias educativas esenciales entendemos como la primera, la lingüística. Es la que nos diferenció como especie inicialmente. De hecho, los seres humanos no son los únicos animales que tienen un lenguaje, una comunicación. Los animales se comunican entre sí. De hecho, las hormigas y los pájaros, eso, tienen sistemas de comunicación bastante complejos y pueden transmitir información sobre dónde está la comida. Los monos pueden alertar sobre hay un león. Pero los seres humanos son los primeros en crear estas abstracciones sobre el lenguaje y estos fonemas que luego permiten procesar sentidos y significados. Entonces, cuando hablamos de educación de un niño que se está desarrollando, lo primero es la capacidad visual, para luego desarrollar asociaciones, abstracciones con la creación de un lenguaje. Bien, obviamente hay muchos estudios sobre este tema. Y ahí incorporaríamos lo que son las preferencias de aprendizaje, como la parte visual. Claro, como las preferencias de aprendizaje influyen sobre estas competencias esenciales. Pero la primera competencia esencial, lingüística. Y bueno, yo tenía aquí algunos puntos sobre el lenguaje del primero por qué, y es que históricamente es lo primero que se desarrolla. Tenemos evidencia de que el primer lenguaje es oral y luego viene la parte escrita. Y este desarrollo de sentidos y significados que viene de la teoría de Noam Chomsky, yo lo utilicé en mi tesis también, de cómo nosotros es difícil pensar y percibir el mundo sin lenguaje. Es más, desde que uno es niño, el bebé, se comunica. Por eso es tan esencial la parte de la competencia lingüística y creo que es lo que uno desarrolla de manera innata. Aquí tengo notado justo esa parte de que se han hecho experimentos de dejar a un niño solo, un poco, bueno, esto ya es antiético, ¿no? Pero se hicieron experimentos donde niños se creaban solo sin ningún tipo de lenguaje y se vieron que ellos de manera natural empezaron a emerger con sus lenguajes propios. Entonces esto viene de manera natural en el ser humano, es algo que tenemos por naturaleza y por eso es la primera competencia esencial. De hecho, el segundo punto en respecto al lenguaje es que a medida que el lenguaje escrito se fue desarrollando, en lo que fue, bueno, lo que tenemos como la escritura cuneiforme, la antigua Babilonia y otras culturas antiguas, es que el lenguaje empieza también a formar letras y palabras y estos alfabetos están asociados a números. Entonces, la segunda competencia esencial es la lógico-matemática. A medida que la civilización humana empieza a establecerse, a cambiar un poco el estilo de vida, de nómada a agricultura, empiezan a tener necesidades de percibir su mundo y de las relaciones matemáticas y de números que hay en él. En ese caso, antiguamente, no sé si sabías que muchas de las lenguas sagradas tienen este tema de que las letras tienen asignadas números. Entonces, por ejemplo, en el árabe, Aleph es 1, Alif 1, Ba es 2, igual en el hebreo, y ahí viene el tema de las ciencias de la geometría y de la asociación de letras y números. Y esto es algo que se ha perdido un poco en los lenguajes modernos, pero antiguamente estaban íntimamente relacionadas. El lenguaje emergía un poco esa historia de la matemática. Y bueno, el tema matemático también se ha estudiado, de que emergen las sociedades de forma natural, y está el tema de que hay sociedades antiguas, como estamos conversando antes del live, que en su lenguaje no tienen palabras para ciertos números. Por ejemplo, ciertas tribus aborígenes de Australia hablan de 1, 2 y muchos. Yo recuerdo que cuando estuve conviviendo con los Yukpa y hablaba con una de las chicas Yukpa. No, tienes que hablar primero qué son los Yukpa. Los Yukpa es una comunidad de indígenas en Venezuela, situados en el estado Zulia. En la frontera colombo-venezolana. ¿Sí? Exacto, en la frontera colombo-venezolana. Y bueno, hablando tuve una experiencia de vivir allá en la frontera y hablábamos justamente de eso, que ella decía que para los antiguos, los atanchas, yo hablaba que en el lenguaje antiguo ellos mencionaban cosas de contar y cuando llegaban a cierto punto muy grande, simplemente decían muchos. Y esto es algo que aparece en otras culturas también. De hecho, los aborígenes de Australia, está este documental muy bueno que se llama La historia del uno, que tiene que ver un poco con la historia de las matemáticas. Okay. Y habla justamente de cómo estas culturas no tenían esta capacidad de hablar de números más, o no es que no tenían la capacidad, realmente
la manera de decirlo es no tenían la necesidad. Así como dicen que la cultura esta de las pirañas de Amazonas. Sí, porque todos tenemos capacidad. Todos tenemos la capacidad. De hecho, el experimento que se hizo con ellos, con los niños aborígenes de esa cultura, que si bien ellos no tenían un número para el número 5, una palabra para el número 5, con un experimento con sonidos, los niños tenían la capacidad de abstracción de decir, bueno, hay un número 2, 3, 4 y el quinto sonido. Es decir, que esa abstracción es una capacidad natural en el ser humano, a pesar de que, y no emerge necesariamente de la lingüística. Entonces son dos competencias esenciales. Dos competencias esenciales que se unen, porque nosotros estamos ahorita, podemos tener la competencia lingüística, pero en ese mismo momento tenemos la lógica matemática. Correcto. Entonces, para repasar, están los seres humanos en su desarrollo natural, y lo primero que desarrollamos es nuestro lenguaje oral, y luego el escrito. De forma paralela a ese desarrollo, tenemos necesidad de contar cosas. De hecho, los aztecas contaban con piedra. Entonces decían peces y contaban un pez, 2 peces, 3 peces con piedra. Otras culturas, como las de Papua Nueva Guinea, contaban con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5 y luego con los codos. Y tenían un sistema de 22. Y el sistema decimal que nosotros usamos, de hecho, lo heredamos de los griegos. Y otro sistema que heredamos de los antiguos es del antiguo Babilonia. Esto lo repasé, yo no recuerdo si yo me acordaba de esto, pero ellos tenían un sistema en base a 60, y de hecho por eso es que el tiempo nuestro se mide en 60 segundos, 60 minutos, los 12... que viene de Babilonia entonces. Sí, en Babilonia se utilizaba un sistema en base a 60, los griegos usaban un sistema en base a 10, se defiende que quizás el sistema en base a 10 tiene que ver que tenemos 10 dedos, ¿no? Entonces es más fácil contar, porque esto es arbitrario, pudiéramos contar en un sistema de 60 igual que hacían los babilonios. Y luego, bueno, los árabes tuvieron la introducción del cero. Entonces, a veces cuando hablamos de lógico matemático, me pasa a mí. Pensamos que esta competencia incluye conocimiento matemático, de geometría y todo, que fue realmente algo que se fue desarrollando en la historia de la humanidad a medida que la civilización se hizo más compleja. En un inicio no teníamos necesidad de tener entendimiento de las relaciones con los números y todo lo que produce la matemática. Sí, la cultura esta amazónica, que ellos no tienen un lenguaje para futuro o pasado, solamente hablan de las cosas físicas que están presentes. Entonces, ahí es como el lenguaje modifica nuestra percepción de la realidad, pero a pesar de que este lenguaje no tiene estas palabras, la capacidad abstracta está ahí en el ser humano, en el cerebro. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, la neurodidáctica y qué aspectos naturales, qué patrones tenemos nosotros, y eso es lo que está dentro del método. Entonces empezamos con el lenguaje, capacidad lingüística, y la capacidad de la lectura espiritual, de lógico-matemático. Quería mencionar entre mis notas algo que yo no lo recordaba, eran los tally sticks, son como palos de hueso que tienen desde 40.000 a 20.000 años de antigüedad, que son los primeros sistemas como los ábacos, y eran con tallas, y con esto se estima que estas tribus antiguas podían contar o hacer cuenta del ganado o de diferentes fenómenos que estaban haciendo contaduría en ese momento. Se empezaron con huesos, y bueno, es lo interesante de que nuestro desarrollo como especie, nuestro desarrollo como civilización, estas son las dos competencias que hemos visto que se han ido complejizando en el tiempo. Y nosotros el otro punto es que, bueno, efectivamente, cuando llegó la revolución científica, la revolución positivista y luego la revolución industrial, la necesidad del conocimiento de las matemáticas y la fábrica, la ingeniería, hizo que esto se volviera una habilidad más relevante y de mayor demanda en el mercado, y por eso es que hoy en día las escuelas siempre han tenido en su currículum con mucha importancia esta competencia. No, y lo interesante de las competencias es que las competencias son algo universal. Entonces, es interesante porque si comenzamos a estudiar distintos currículos en varios países, vas a ver que vamos siempre a llegar a lo mismo, porque es importante lo que es la competencia de lenguaje, de cálculo, y vamos a hablar de una tercera, que es la emocional. Y es que justamente, bueno, el punto que quiero hacer aquí con este tema de la cultura helénica positivista, esto viene de los griegos, y cuando hablamos de la civilización occidental y de nuestra visión materialista del mundo hoy en día, y hacia dónde nos estamos yendo en esta posmodernidad tecnológica, las habilidades o competencias que se les va a dar relevancia en los currículos universitarios y de los niños tienen que ver con su trabajo, con ese potencial, ese oficio, esa arte y oficio que ellos van a ejercer. Y bueno, antiguamente en la Edad Media, tener un hombre religioso, un militar, un poeta o alguien de letras daba mucho prestigio en la familia.
Hoy día es tener un ingeniero, un matemático, físico, etcétera, también tienes un prestigio. Y bueno, un programador, alguien que sepa de tecnología, un inversionista. Con esto, el punto es que la valoración que se le da a ciertas competencias tiene cierto complemento cultural. Y nosotros queremos también, bueno, como desconstruir eso, ir siempre a que ninguna competencia es mejor que otra, porque según los tiempos cambian. Entonces, las competencias que nos hacen o que emergen naturalmente de nuestra naturaleza humana, esas son las competencias esenciales. Y por eso tenemos que incluir la emocional. La emocional es una que no ha estado siendo enteramente tomada en cuenta en el desarrollo curricular de, bueno, más sobre inteligencia emocional, pero... Aunque creo que sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, y creo que, no sé si en México leí una información que se está utilizando de esa competencia, se está incorporando lo que son programas de educación emocional y eso. No estoy segura, pero creo que leí algo de que sí se está incorporando esos programas de educación emocional. Entonces sí, esa competencia es súper importante y sobre todo ahorita en este tiempo que estamos de pandemia, y es importante saber cómo regular las emociones de los niños y saber cómo controlar sus impulsos también. Es necesario tener esas estrategias y herramientas. Fíjate que el lenguaje es un código. Y la matemática es un código también, con sus patrones. Las emociones también son un código. Cuando tú estás en una sociedad, tú empiezas a interpretar las emociones tuyas y de otros a través de gestos faciales, por ejemplo. Sí, de los signos. Y a reconocerlas. Y asignarles palabras, sentidos y significados a esas emociones. Estoy triste, estoy feliz. Y se ha hecho un gran trabajo en psicología en saber cuáles son esas emociones principales, esenciales, que producen todas las demás. En ese sentido, la capacidad de reconocimiento de nuestro código emocional o de interpretación de ese lenguaje emocional es hasta tan antiguo, o incluso más antiguo, que la lingüística y la matemática. Es algo que como especie tenemos de forma natural y estoy seguro que incluso hasta animales pueden reconocer emociones. Esto es una habilidad que de todas formas se da natural, pero no le hemos dado la importancia curricular que tiene, porque se ha demostrado que tiene un importante impacto a nivel educativo. Las emociones afectan la memoria. La memoria es una de estas funciones ejecutivas que son parte del método, pero lo ponemos en la categoría de función ejecutiva y lo vamos a hablar luego de esas otras funciones. Hoy estamos hablando solamente de estas tres competencias que son de donde inicia todo: lenguaje, lectoescritura. No, lenguaje, lingüística, lenguaje, lógica, matemática y emocional. Correcto. Bueno, a mí me gusta hablar de competencia lingüística y lectoescritura, porque la lingüística habla del aspecto oral también. Okay. Y luego hablar del lógico matemático, que no solamente la matemática, sino también la capacidad lógica que se tiene a nivel cerebral. Y finalmente el aspecto emocional. Finalmente, terminamos con el punto de la lexitimia. Yo creo que vivimos en una sociedad un poco lexitímica. Y la lexitimia es esta incapacidad que es un trastorno, que cuando no puedes identificar tus emociones propias y las de otros. Yo creo que cuando vivimos en una sociedad que está desconectada de las emociones o está pasando por bueno, procesos traumáticos, etcétera, hay que aprender, bueno, a gestionar estas emociones. Y bueno, el desarrollo de la autonomía, si bien es una actitud y una aptitud, también tiene que ver con el aspecto de seguridad emocional y todo esto. Entonces, la emoción tiene que poder ser evaluada y trabajada y vista como una capacidad de regulación emocional asociada a la educación. Por eso la incluimos como las competencias educativas esenciales. Bueno, yo creo que eso eran mis puntos. Sí, algo que quiero a modo de conclusión para finalizar es que tener una competencia educativa supone haber aprendido un objeto, sobre un objeto. Aquí yo hablo un poco sobre lo que comentaba al principio, de que es importante los saberes de ejecución, como es el saber reproducir, el saber hacer, el saber ser. Y todo esto viene acompañado de lo que comentaba Simón, con la parte cognitiva, la sensorio-psicomotor, la socioafectiva y todo eso. Todo eso se viene integrado. Finalmente, como vamos a poner dos en un árbol, de manera que se vea como muy ilustrado, que sea muy gráfico, cómo todos estos temas que estamos hablando se relacionan entre sí en un mapa mental, y cómo esta competencia educativa
se relaciona luego a este aspecto lingüístico de lectoescritura, lógico-matemático y la parte emocional. Todos son como las ramas de un árbol. Y como todo esto está asociado a lo más importante, que es estructuras cerebrales, y qué estructuras cerebrales están operando en cada uno de estos fenómenos. Y la idea es que cuando podemos trabajar cada una de estas capacidades, podemos determinar las necesidades particulares de cada niño en estas facultades, en estas competencias esenciales, y recomendar los mejores recursos para su necesidad particular, porque cada niño, cuando luego la parte de lectoescritura, matemática y emocional, se va a subdividir en otras subramas, y cada niño va a tener fortalezas o no en cada una de estas subramas. Y esa es la manera en que funciona el árbol, y esa es la manera en que funciona el método, y todo esto se hace a través de algoritmos, en donde el niño hace los tests y se le recomiendan de manera automática los recursos, pero hay que entender los conceptos detrás de estas recomendaciones de la tecnología. Y que la gente lo puede usar. El método se puede usar también sin la tecnología. La tecnología es una forma de un asistente virtual que te ayuda a automatizar esta evaluación y este entendimiento de las capacidades naturales del niño y de por qué las dividimos de esa manera. Entonces, lo próximo va a ser crear un blog o un post de blog un poco resumiendo todo lo que hablamos en esta charla, que de nuevo lo vamos a publicar en arbolneurodidáctico.com. Sí, sería bueno mostrar un poco la plataforma, ya que ahorita pueden descargar recursos gratuitos para sus clases o para su hijo. Sí, en la plataforma pueden entrar en app.nikids.com y ahí van a ver lo que es el banco de recursos o el e-commerce, pero todos en estos solamente tenemos recursos gratuitos en este momento, donde puedes hacer link y descargar algunos materiales. Ok, vamos a ingresar. Okay. Share screen. Ok. Sí, se está compartiendo. Ok, sería bueno explicar un poco sobre lo que estamos haciendo con Nikis, ¿verdad? Déjame compartirlo. Sí, vas a compartirlo en varios grupos para mostrar un poco el árbol. Sí, hablarles un poco sobre Nikis, lo que estamos haciendo con la plataforma. Ok. Bueno, nada, el perfil neurodidáctico todo está basado en toda esta teoría que hemos estado trabajando. Y esta teoría de las competencias esenciales es solamente el primer paso para entender un poco el perfil. Tu perfil neurodidáctico está construido entonces a raíz de competencias educativas esenciales, funciones ejecutivas, preferencia de aprendizaje, hay varias categorías que se trabajan y esto crea un perfil de cada niño. Y bueno, esto está inspirado en muchas experiencias, pero ahorita una que me viene a la mente era cuando estaba aprendiendo a programar, era que hay recursos que son muy, muy visuales, como es la serie de Head First de O'Reilly, y que ayuda a personas más visuales como yo a entender conceptos lógicos de programación. Lo mismo para los niños, cuando uno es niño uno tiene una preferencia por ciertos medios de capturar información y uno tiene ciertas fortalezas y facilidades para ciertas competencias y ciertos obstáculos y dificultades para otras, y la idea de todo es crear esta evaluación. Ahorita tenemos un landing page, y este landing page muestra inicialmente una explicación muy general de lo que es la herramienta, y luego puedes ingresar y registrarte a través de Facebook, Google. Por aquí les puedo mostrar un poco. Les voy a dejar el link www.nikis.com. Puedes iniciar sesión con Facebook, registrarte o iniciar sesión con Google. Aquí en este sistema de Nikis ustedes pueden descargar recursos en la tienda de Nikis. Es bastante fácil. Vas a tener una serie de recursos. Nuestro método
está dividido así en competencias educativas, que fue lo que conversamos hoy un poco, funciones ejecutivas, procesos cognitivos y preferencias de aprendizaje. Si me explicas competencias educativas. En cuanto a las competencias educativas, Nikis, nosotros trabajamos lo que es la competencia del lenguaje, la competencia del cálculo y la competencia emocional. Sí, lo que hace este filtro es que filtra programas que están enfocados o que contienen ejercicios y herramientas en base a estas competencias que estamos trabajando. Entonces nosotros hacemos una evaluación del niño por un lado, pero por otro lado los recursos nos están recomendando y se hace el match entre los dos. Sí. Pueden encontrar recursos, por ejemplo, de clasificación, que fue una parte que hablaste tú con respecto... Sí. Y esto solamente si está navegando la persona el banco de recursos. El asistente virtual, en base al test y en base al perfil, automáticamente recomienda el recurso. Así que las personas tienen que estar navegando o buscando, sino que en base a los scores de cada recurso, los scores de cada niño, hace el match. Perfecto. También pueden encontrar recursos como de los 5 sentidos, de matemática, memoria, de conciencia fonológica, ordenar palabras, vocales, sílabas iniciales. Y para descargarlo solo le das clic al... Sí, para descargarlo solamente le das clic al botón Nikis o le puedes dar al link de las letras para ver el recurso. Para ver el recurso, de qué trata, y disponible en este botoncito. Le das y listo, lo estás descargando. Vamos a ver que se tarda un poco. Bueno, porque luego vamos a habilitar el banco de recursos para que tengan los links directos a otros sistemas de gestión de contenido. Pero por los momentos, en estas versiones está perfecto y puedes descargar los documentos acá. Igual les dejo la página www.nikis.com. Aquí pueden en la página comenzar a descargar recursos y explorar un poco la plataforma, creando tu cuenta. Ya que hablemos de la memoria y estas funciones ejecutivas, yo creo que en la próxima en live que hablemos, vamos a hablar un poco de la metodología a nivel de funciones ejecutivas, abstracción, memoria y todos estos componentes cerebrales. Categorización y cómo... todo lo que tenga que ver con procesos cognitivos. Que es el segundo paso del método. Exacto. Sí, me parece bien. Bueno, yo creo que ya tenemos 27 minutos. Perfecto. Ok. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por asistir hoy al live de hoy jueves 8 de abril. Nos vemos la próxima semana y bueno, vamos a ver qué contenido vamos a seguir trabajando para mostrarles un poco el trabajo que estamos haciendo desde el 2019 y hablarles un poco más sobre el método. Sí, estamos construyendo en público con ustedes aquí en los live y básicamente estamos escribiendo un libro, pero a medida que lo estamos escribiendo comentamos sobre lo que estamos investigando y lo que estamos construyendo y pueden ir viendo el progreso en el blog y luego viendo cómo esto se materializa en la aplicación, en todo el método ya de forma organizada. Si bien tenemos nuestro método ya construido y la aplicación ya sabemos cómo va a ejecutarse, sentimos que compartir con otros profesionales y expertos va a seguir mejorando cada vez más nuestros procesos. Por eso, encantados de cualquier pregunta o comentario, observación, recurso que quieran compartir con nosotros para nosotros seguir construyendo una herramienta que pueda llevar a muchos niños y que ningún niño se quede atrás. Así es, muchas gracias, chao. Gracias, chao.